Bien, entonces después de graficar, o sea que si primero tienen que graficar funciones para ver cuál la curva queda abajo y cuál queda, queda abajo o y arriba, cuál queda arriba de la otra, ¿verdad? Entonces no pueden decir que ponerse a restar la que tienen que verificar. Entonces para eso tienen que hacer la gráfica. Aquí se aplica la gráfica de funciones, ¿verdad? De matemática. Entonces, en este caso, la función que la curva queda arriba en la gráfica es menos x cuadrado que se resta a la segunda, ¿verdad? Entonces, primero se expresa entre paréntesis esta resta. Al eliminar paréntesis, este signo menos, al eliminar el paréntesis de la segunda función, entonces va a cambiar los signos de cada término. Entonces, ya al operar va a quedar el primero menos x cuadrado y el segundo se vuelve positivo, ¿verdad? Por ley de signo. Y reducimos términos semejantes. Entonces me va a quedar menos x cuadrado menos x cuadrado. Es como que tuviéramos menos 1 menos 2 x cuadrado más 8. Que es la integral definida de menos 2 hasta 2, que es lo que nos pide el problema, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya cuando está simplificada la función, después de restar, procedemos a hacer las integrales, ¿verdad? Aplicamos la fórmula menos 2x cuadrado menos 2 solo acompaña y se integra x a la 2. X a la 2 integrado sería x a la 2 más 1 sobre 2 más 1, quedaría 2x a la 3 sobre 3. Y la integral de la constante 8 va a ser 8 multiplicada por la variable x. Ese es el caso con la integral de una constante, va a ser la constante multiplicada por x. Muy bien. Entonces se encierra entre corchetes y se indica acá al lado derecho que se ponen los límites de integración. Evaluamos. Siempre evaluando sería para el límite de integración superior menos 2 por 2 a la 3 sobre 3 más 8 por 2, sustituyendo por x, menos 2 por menos 2 a la 3 sobre 3 más 8 por menos 2. Que hay que tener cuidado con los signos, ¿verdad? Mejor verificarlos con la calculadora, ¿sí? Bien. Menos 2 por 2 a la 13 quedaría menos 2 por 8 es 16 tercios negativo, más 8 por 2, 16. Menos, menos por menos 2 a la 3, menos 2 a la 3 al elevarlo a la 3 va a quedar menos 8 por que todo negativo elevado a un impar queda negativo. Entonces queda menos 2 por menos 8, entonces se vuelve positivo acá, ¿verdad? Menos 2 por menos 2 a la 3 queda menos 8. Menos 2 por menos 8 me queda positivo 16 tercios, ¿verdad? Y 8 por menos 2 da menos 16. Bien, menos 16 tercios más 16 queda 32 tercios. Y 16 tercios menos 16 en el segundo corchete que resta el primero va a quedar negativo 32 tercios. Quiere decir que esta resta del negativo menos este negativo se convierte en suma, entonces me va a quedar 32 tercios más 32 tercios igual 64 tercios en unidades cuadradas. Bien, nota, el área entre gráficas de dos funciones no importa que estén debajo del eje X, siempre se aplica fórmula A igual integral de AB, Y superior menos Y inferior, ¿verdad? Entonces, este ejemplo, las dos quedan debajo del eje X, pero cuando en caso de área entre dos curvas de dos funciones, siempre se deja dentro, siempre aplica la misma fórmula, ¿verdad? Entonces va a ser Y superior menos Y inferior, ¿verdad? Entonces aquí no hay que asustarse porque las áreas quedan debajo del eje X, se aplica la misma fórmula y va a dar la respuesta correcta. No sé, preguntas hasta acá, antes de pasar al otro tema.
Bien. Stephanie Gudiel, Presente. Manuel Idiáquez, Presente, Inge. Fernando, Presente. Lan, creo que tiene problemas, Lan Avilés, Lourdes Avilés, Marjorie Irías, Olga Rodríguez, Presente. Natalie Barahona. Bueno, espero que sea por problemas de conexión, ¿no? No estén presentes los demás, que solo 4 están conectados. Bueno, tema 4. Aplicaciones de integrales en la administración y economía. Coeficientes de desigualdad para distribuciones de ingreso. Tenemos Y es igual a proporción de ingreso total de una población. Y X es la proporción de habitantes cuyo ingreso es mínimo. Entonces, suponiendo que X igual a un medio y Y igual a un cuarto, esto significa que el 50% de la población que recibe el ingreso más bajo corresponde el 25% del ingreso total, es decir, 1 entre 2 por 100 es 50%, ¿verdad? Entonces la proporción Y es igual proporción de ingreso total de la población y X proporción de habitantes cuyo ingreso es mínimo. Entonces si X igual a un medio y le corresponde que Y es igual a un cuarto, significa que el 50% de la población con ingreso más bajo corresponde el 25% del ingreso total. Esto es una aplicación de integral que se aplica para coeficientes de desigualdad en cada país, ¿verdad? El índice Gini, ¿verdad? Está relacionado. Otro caso es que si Y es igual a 0.7, cuando X igual a 0.9 nos dice que el 90% de la población con los ingresos más bajos recibiría el 70% del ingreso total, ¿verdad? En general, dado que X y Y son fracciones de un todo, están entre 0 y 1. Incluso si 0 menor o igual que X y menor o igual que 1, y 0 menor o igual que Y menor o igual que 1. Y Y es una función de X, esto es Y es igual f de X. La gráfica de una función f de X que describe la distribución del ingreso real se denomina curva de Lorentz. Suponiendo que curva de Lorentz está dada por 15/16 de x cuadrado más un 16avos x, cuando x igual a 0.2 tenemos. Entonces, sustituyendo en la ecuación de curva de Lorentz, tenemos que x igual a 0.2, que es la proporción del ingreso de la población con ingreso mínimo, con los ingresos más bajos, ¿verdad? Sustituyendo 15/16 por 0.2 al cuadrado más un 16 por 0.2, esto es igual a 0.05. Si multiplicamos por 100, cada valor de estos significa que el 20% de la población con ingresos más bajos recibe solo el 5% del ingreso total, ¿verdad? Estos valores se sacan solo multiplicando por 100 para pasarlo a porcentaje, ¿verdad? Bien. Si para la misma curva de Lorentz tenemos que Y es igual 15/16avos x cuadrado más un 16avos x, cuando x igual a 0.5 tenemos. Si x igual a 0.5, evaluando en la ecuación de curva de Lorentz, tenemos 15/16avos por 0.5 al cuadrado más un 16avos por 0.5, esto es igual 0.2656. Multiplicando por 100 cada valor, significa que el 50% de la población con ingresos más bajos, es decir, el valor de X, recibe el 26.56% del ingreso total.
Bien, entonces la curva de Lorenz se muestra abajo. Entonces, la equidad perfecta de la distribución del ingreso está representada por la línea Y igual a X. Esta es la proporción del ingreso Y. Por ejemplo, de acuerdo con esto, el 10% de la gente que recibe el 10% del ingreso total, ¿no? Esta es como la equidad perfecta, la línea Y igual a X, ¿no? La equidad perfecta. Y 20% de las personas reciben el 20% del ingreso total. O sea que la curva de Lorenz es esta, la que está debajo de Y igual a X. Si la curva de Lorenz se acerca a X, a Y igual a X, es que hay una equidad perfecta. Bien, la desviación de la distribución del ingreso real de la equidad perfecta se mide por el grado en que la curva de Lorenz real se aparta de la línea recta Y igual a X, ¿no? Entonces, esta área es lo que mide la proporción de desigualdad, ¿verdad? Mientras esté más alejada de Y igual a X, esta curva, hay más desigualdad en un país, ¿verdad? Si mientras más se acerca, significa que hay menos desigualdad, ¿verdad? Que se acerca a la equidad perfecta. Si la curva de Lorenz está cerca de la línea recta, el ingreso estará distribuido casi de manera uniforme, mientras que una gran desviación de la línea indica una considerable desigualdad en la distribución. Definimos el coeficiente de desigualdad de la curva de Lorenz como la división del área entre la curva y la línea Y igual a X, dividido entre el área bajo la línea Y igual a X. Es decir, el coeficiente de desigualdad es una proporción, ¿verdad? De división de dos áreas, ¿verdad? Esto para definición, o sea, pero lo que en realidad interesa es esta fórmula, ¿verdad? Esto no demostración como ya la fórmula no voy a dar, ¿verdad? Sino que el área, que el coeficiente de desigualdad se determina sale de esta relación, pero esta relación se puede sacar con esta integral, con esta fórmula. Entonces, el coeficiente de desigualdad está dado por esta fórmula. Esta fórmula es importante, ¿verdad? Que la tengan presente. Entonces, el coeficiente de desigualdad está representado por la letra L, va a ser igual a 2 por la integral de 0 a 1 de x menos f de x. Es decir, la curva de y igual a x en la función x menos la curva de Lorenz, ¿verdad? F de x, que es la curva de Lorenz, esta curva que está abajo de la línea recta. Y de 0 a 1, porque se considera que va de 0 a 1 el valor máximo, tanto para x como para y, ¿verdad? Aquí se observa. Para estos ejercicios no tienen que hacer la gráfica. Esto solo es para la teoría, ¿verdad? El por qué tienen esos valores, pero los de curva de Lorenz no tienen que hacer la gráfica. En los ejercicios que corresponda a curva de Lorenz y coeficiente de desigualdad. Bien, lo que sí tienen que aplicar correctamente es esta fórmula. X, que siempre menos la curva de f de x, donde f de x es la función de la curva de Lorenz, que ya es la para dar el problema. Ejemplo 1. Si curva de Lorenz es y igual 1516x cuadrado más un 16x, el coeficiente de desigualdad será. Entonces ya aplicamos la fórmula anterior, ¿verdad? Esta que indico acá. Va a ser 2 por la integral de 0 a 1 de x menos la curva de Lorenz, f de x, que es la curva de Lorenz, ¿verdad? Que está en la fórmula. Esto va a ser igual a 2, la integral de 0 a 1. Entonces,
Eliminamos el paréntesis para hacer la resta. Al eliminar el paréntesis, el signo va a cambiar de los dos términos que están dentro, ¿verdad? Entonces, porque multiplica menos por más da menos y menos por más da menos. Ambos restan, ambos restan. Entonces reducimos los términos semejantes que hayan entre los términos semejantes. Los términos semejantes son estos dos, ¿verdad? X menos un 16avo X. Entonces esto queda la integral de 2 a 0 de 2 por la integral de 0 a 1, la integral definida. X menos un 16avo va a quedar 15 16avos. Lo ponemos de primer término para evitar que quede, para facilitar un poco y no confundir, ¿verdad? Quede un primer término positivo. 15 16avos X menos 15 16avos X cuadrado. De X, ¿verdad? Esta notación siempre acompañando cuando se integra. Como ambos términos quedan con un signo, con un valor constante de 15 16avos, podemos sacarlo del signo de integral, ¿verdad? Y al sacarlo como factor, entonces va a multiplicar a 2, ¿verdad? No hay que olvidar que hay que multiplicar a 2, que es parte de la fórmula, para que nos quede una función más simple. Nos va a quedar x menos x cuadrado. Ahora, esto si ustedes desean, lo pueden dejar así, ¿verdad? Ya de un solo integrar y lo pueden dejar así. Pero si lo van a sacar, no hay que olvidar el valor de 2 que va a ir multiplicándolo. Entonces, bueno, en este caso ya está simplificado, ¿verdad? Entonces multiplicamos 2 por 15 16avos, me va a quedar 15 octavos por la integral de 0 a 1 de x menos x cuadrado. Integramos, ¿verdad? Y 15 octavos va a ir multiplicando fuera, ¿verdad? Una constante que multiplica por fuera de la integral definida que vamos a evaluar. Integral de x va a ser x a la 1 más 1 sobre 1 más 1. X, nos queda x a la 2 sobre 2. La integral de x a la 2 quedaría x a la 2 más, a la 2 más 1 sobre 2 más 1, 3. Bien. Entonces 15 octavos que va afuera solo se copia, ¿verdad? Entonces evaluamos dentro de un primer paréntesis para 1, el límite superior. Quedaría 1 a la 2 sobre 2 menos 1 a la 3 sobre 3. Menos 0 a la 2 sobre 2 menos 0 a la 3 sobre 3. Entonces esto se va a cancelar, ¿verdad? Porque se elimina acá. Entonces el resultado no va a estar dado por lo que está dentro del primer paréntesis. Aquí queda un medio menos un tercio, queda un sexto menos 0, ¿verdad? Aquí se indica, ¿verdad? Esto que todo se hace 0. Entonces al final el coeficiente de desigualdad va a ser 15 octavos por un sexto. 15 octavos por un sexto es 5 16avos. Entonces el coeficiente de desigualdad siempre está entre 0 y 1. Como es evidente por su definición geométrica, cuando el coeficiente es 0, el ingreso está distribuido de manera uniforme y perfecta. Cuanto más cerca esté de 1, mayor será la desigualdad en la distribución del ingreso. En este caso, 5 16avos, pasándolo a decimal, dividiendo 5 entre 16, 0.3125 es menos de 0.5, entonces es una desigualdad moderada, ¿verdad? O sea que entre más cerca de 0, la desigualdad es moderada. Ahora, después de 0.5, hasta más cerca de 1, entonces una desigualdad grande, ¿verdad? Bueno, esto con lo que respecta a la curva de Lorenz, ¿verdad? Y coeficiente de desigualdad. Curva de Lorenz es la función que nos dan y el coeficiente de desigualdad es, es lo que calculamos con la fórmula.
Bueno, no hay preguntas de lo anterior. Bueno, tema 5, valor promedio de una función. Sea y igual f de x, una función definida en los puntos. En los n puntos, x sub 1, x sub 2, x sub 3, hasta x sub n. Entonces el valor promedio de los n valores de la función correspondiente es fx sub 1, fx sub 2, fx sub 3, fx sub, hasta fx sub n. Está dada por la ecuación. La función promedio sería la suma de las funciones hasta la enésima función evaluada en x entre n valores de n funciones que se están sumando, ¿verdad? Esta definición puede extenderse al caso cuando f de x está definida y es continua para todos los puntos en un intervalo de a hasta b, ¿verdad? Entonces, el valor promedio de f de x sobre el intervalo de a hasta b, intervalo cerrado está definido por esta fórmula, ¿verdad? O sea que la función promedio va a estar dada por 1 sobre b menos a, es decir, la resta del límite de integración superior menos el límite de integración inferior, por la integral de a hasta b de f de x de x, de f de x. Ejemplo 1, encuentre el valor promedio de la función f de x igual x a la 3 en el intervalo de 1 hasta 3. Solución tenemos, ¿verdad? Aplicando la fórmula y sustituyendo, esto sería igual 1 sobre 3 menos 1, que es el valor, el límite superior, sobre 3 menos 1 menos el límite inferior 1, por la integral de 1 a 3 de x a la 3 de x, ¿verdad? Bien, entonces 1 sobre 3 menos 1 es 2, me va a quedar la fracción 1/2, multiplicada por la integral de 1 a 3 de x a la 3 de x. Bueno, siguiente paso, integramos x a la 3, quedaría x a la 3 más 1 sobre 3 más 1, quedaría x a la 4 sobre 4, que hay que evaluarla para 3 y 1. Entonces esto es igual 1/2 por, evaluando sería, para 3, el 3 a la 4 sobre 4 menos 1 a la 4 sobre 4. Entonces la función promedio me va a quedar 1/2 por 3 a la 4, 81 cuartos, menos 1 a la 4, 1 cuarto, me va a quedar. 3 a la 4, 81 sobre 4, 81 cuartos. 1 a la 4, 1 cuarto. Entonces esto es igual 1/2. Entonces al restar me va a quedar 80 cuartos. 1/2 por 80 cuartos, esto es igual a 10. ¿Qué significa esto? Que un rectángulo, este valor de 10 nos da la altura, ¿verdad? Un rectángulo de altura 10 y ancho b menos a es 3 menos 1 igual a 2, es decir, el valor que se resta aquí arriba, ¿verdad? Que queda, tiene la misma área que la región bajo la curva entre y igual a x a la 3, entre y igual bajo la curva y igual a x a la 3, entre x igual a 1 y x igual a 3. Entonces lo que se halla con la función promedio es la altura, ¿verdad? De un rectángulo que está inscrito en el área de la función que estamos analizando, ¿verdad? Entonces nos dice que el área de esta curva va a ser igual la multiplicación de esta altura por este espacio, que es igual a b menos a. B menos a, ¿verdad? Entonces esto no es lo que nos indica, ¿verdad? O sea que en vez de integrar, pero se integra para sacar ese valor, ¿verdad?
O sea, la función promedio es la altura de un rectángulo que multiplicado por esta resta nos da el misma área si integramos, ¿verdad? De AB, la curva para la función que corresponde a esta curva. Ejemplo 2 dice, encuentre el valor promedio de la función f(x) igual 3 más x cuadrado en el intervalo de -1 hasta 2. Entonces, aplicando la fórmula, este es A y este es B, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice de la fórmula? La función promedio es 1 sobre B menos A por la integral de AB de la función. Entonces, esto sería 1 sobre B, que es 2, menos A, menos -1, porque A tiene un valor de -1, entonces va a quedar dos signos negativos seguidos acá. 2 menos -1 por la integral de -1 hasta 2 de 3 más x cuadrado, la función que nos dan ahí, ¿verdad? Entonces esto aquí abajo ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, Inge. Sí, es que creo que se había perdido la señal. ¿Miran la imagen? No, no. No, nada. Se está perdiendo la señal acá. Bueno, estamos por acá, ¿verdad? Voy a pasar lista después de terminar con este ejemplo. Sí, está afectando un poco la señal. Bueno, encuentre el valor promedio de la función f de x. Bueno, esto ya lo habíamos. Entonces estábamos aquí, la resta b menos a, aplicando la fórmula, sería 2 menos -1, ¿verdad? 1 sobre b menos a. Aquí se vuelve una suma. Por la integral definida de -1 a 2 de 3 más x cuadrado. Entonces aquí me va a quedar un tercio fuera de la integral de -1 a 2, la integral definida de 3 más x cuadrado. Entonces me queda un tercio por, integramos 3, cada término, la integral de la constante 3 queda 3x, y la integral de x a la 2 quedaría x a la 3 sobre 3, que la vamos a evaluar para 2 y -1, los límites de integración superior e inferior. Entonces, esto es igual un tercio. Ya evaluando, ¿verdad? Quedaría 3 por 2 más 2 a la 3 sobre 3. Dentro del primer paréntesis. Menos 3 por 1, ¿verdad? 3 por -1 más -1 elevado a la 3 sobre 3. Entonces aquí lo que hay que tener cuidado es que no se nos olvide que hay una constante afuera multiplicando. A veces a mí me pasa, pero tengan cuidado ahí, ¿verdad? Que a cualquiera le puede pasar. Tienen que fijarse bien en el procedimiento, verificarlo. Bien, entonces, para 3 por 2 más 2 a la 3 sobre 3, daría 6 más 8 tercios. Menos 3 por -1 quedaría -3 más -1 tercio. Porque -1 a la 3 es negativo, una base negativa elevada a un exponente impar queda negativo. Entonces resolvemos 6 más 8 tercios, quedaría aquí 26 tercios. Que de acá, ¿verdad? Del primer paréntesis. 6 más 8 tercios queda 26 tercios. Y menos el segundo paréntesis, menos 3
menos 1/3 más menos 1/3, suma de dos negativos queda menos 10/3. Bueno, entonces aquí dentro de los corchetes, esto quedaría la operación 26/3 menos 10/3. Sí. Sí, 26/3 menos 10/3. Entonces, esto se vuelve suma, ¿verdad? Esto por menos, 26/3 menos 10/3. Entonces, esto se vuelve una suma de 26/3 más 10/3. Entonces, me va a quedar 12, ¿verdad? Entonces, al final me queda, el último procedimiento sería 1/3 por 12 igual a 4. 1/3 por 12 igual a 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que un rectángulo de altura 4 y ancho B menos A, que es 2 menos 1, 13, lo que hicimos acá, ¿verdad? En esta parte, tiene la misma área que la región bajo la curva y igual 3 más x cuadrado, desde x igual a menos 1 hasta x igual a 2. Entonces esto para el valor promedio no tienen que hacer, en gráfica de función, ¿verdad? Estos ejercicios de valor promedio ni el de curva de Lorenz no tienen que hacer ninguna gráfica. Solo indicar que el valor, esto equivale que un rectángulo de una altura 4 y un ancho B menos A, ¿verdad? Como en este caso sería igual igual a 13, entonces es el área de ese rectángulo con esa altura, con altura 4, que es el valor de la función promedio que nos da, y la anchura 3 va a tener la misma área bajo la misma área que la región bajo la curva y igual 3 más x cuadrado desde menos 1 hasta 2. Y entonces con esto, y este es el último ejemplo, terminamos. Entonces no sé si hay dudas con esto. Inge, ¿qué temas vendrán en el en línea y cuáles serán los en presencial? No, los temas, ya no hay examen en línea, todo es presencial, ¿verdad? No, yo creo que ahí lo voy a poner en el campus virtual, ¿verdad? ¿Cuándo va a subir esta presentación? Hoy mismo la voy a subir, ¿verdad? Ah. Sí. Bueno, eso es todo. No sé si hay otras preguntas, otras consultas de la clase. Bueno, voy a pasar a la lista. Stephanie Gudiel. Presente. Bueno, Manuel Idiáquez. Presente, Inge. Fernando Domínguez. Presente. Elán Avilés. No creo, me dijo que tenía problemas. Lourdes Avilés. Marjorie Irías. Presente, Lin. Ajá. Olga Rodríguez. Presente. Natalie Barahona. Presente, Lee. Bien. Ok. Bueno, entonces no sé si hay preguntas. Bueno, cualquier duda me pueden escribir de 4 de la tarde hasta 10 de la noche en día de semana, ¿verdad? Si hay dudas. Bueno, gracias, Lick. Feliz día. Bueno, entonces si no hay nada, entonces concluimos, ¿verdad? Gracias por la atención. Listo, Inge. Muchas gracias. Bueno, pasen buen día, ¿verdad? Entonces yo, el transcurso del día, voy a subir la grabación de los videos por lo que tuvieron problemas de señal. Ya que ya la guía Lee, 2.
Ajá. Yo tenía un problema, mire que yo realicé el foro, el último, y ayer que lo estaba viendo, creo que estaba mal el campus y no aparece mi foro. Es que estuvo fallando el campus, ha estado fallando. Y yo hice y pues hoy me metí a ver porque creo que hasta hoy termina o mañana o ayer. No voy a extender para hoy, puede también. Sí, porque yo lo hice el otro día y no me aparece. ¿Cuál foro? ¿El 3 o el 4? Este último foro. Bueno, voy a revisar ahí, cualquier cosa me avisa, pero puede Bueno, entrar. pero creo que es que ese foro creo que termina hoy o mañana o no, decía 20 o 10. Sí, hoy termina. Entonces puedo hacerlo porque igual no, yo lo hice en los comentarios y todo, pero no me aparece, no aparece. Bueno, voy a revisar. Okay. Pero Bueno, bueno, entonces lo vuelvo a subir. sí, vuélvalo. Pero no, yo voy a revisar. Va pues, gracias. Bueno.